Hola, estamos en MF Studio Madrid, dentro del Madrid Design Festival. Os voy a presentar tres propuestas. Una de ellas es Garrido Gallery, unos maestros orfebres muy interesantes. Por otro lado estará Luisa González Portillo, una arquitecta sevillana vinculada al centro de formación del diseño más importante dentro de París y al Vitra Museum. Y por otro lado, una joven diseñadora, creadora, estupenda, Paula Clavería, que nos va a hablar de su diseño y de toda la evolución. Soy Tomás Alía y hoy estamos con los hermanos Garrido, Paloma y Juan Garrido, herederos de la saga de orfebres, hijos de Damián Garrido. Contarnos, ¿desde cuándo esta historia familiar, desde cuándo en vuestro haber todo este rico patrimonio del taller que vuestro padre os infundió? ¿Cómo es la historia de todo vuestro taller? Bueno, esto hay que remontarse a hace muchos años, cuando mi padre era muy niño, y entonces tuvo la gran suerte de tener como amigo de mi abuelo a un escultor, que era Manolo Vargas, que él venía de Toledo, y bueno, pues él desde muy pequeñito ya empezó con las técnicas del modelado, del dibujo, como una cosa natural, porque la verdad que no tuvo en esa época, pues bueno, iba al colegio, pero bueno, tenía innato esa vocación. Y entonces el amigo de mi abuelo también se fue dando cuenta de las ventajas que le daba a mi padre dibujar, cómo lo hacía, y puso mucho interés con él. Y a partir de ahí, pues luego posteriormente ya fue a la Escuela de Artes y Oficios, y siempre le gustó trabajar, y al ser de origen de Toledo, pues siempre tuvo esa vocación por los metales preciosos, la joyería, la platería, y empezó desarrollándose en el mundo después de estar en la Escuela de Artes y Oficios, ya venía de antes haciendo trabajos así muy esporádicos, pero trabajando con la plata, que era un metal noble y muy caro, pero lógicamente él cuando podía pues trabajaba en bronce o plata. Y a partir de cuando terminó en la Escuela de Artes y Oficios, pues montó donde él vivía su pequeña habitación, que es donde empezó a desarrollar los primeros trabajos. Y poco a poco pues fue creciendo en conocimientos y también un poquito en ambición, hasta que logró formar su taller de platería, que fue donde ya nosotros nos formamos posteriormente. ¿En qué momento fue eso? Bueno, mi padre, yo empecé antes, porque soy mayor que Paloma. Yo empecé con mi padre, a la edad de los 13 años en realidad. Yo combinaba, iba al colegio, ya estaba en la parte de bachillerato casi, pues combinaba parte en el taller y parte en el colegio, ¿no? Y luego ya se incorporó más tarde Paloma. Empecé trabajando pues sobre todo el modelado, un poquito el dibujo, y bueno, ya digo, lo compaginé hasta que terminé luego la universidad. O sea, ¿Recuerdas tu primera pieza a la que te acercaste? ¿Qué hice yo? Sí. La primera pieza que hice yo en realidad fue un florero que partía de la idea de, yo siempre he sido un poco enamorado del movimiento Art Deco y Art Nouveau, y entonces quise hacer una pieza chaflanada, o sea, con 8 lados, un poco forma hexagonal, y ponerle 2 apliques que recuerdan un poco pues todo lo que es la parte de imperio también, un poquito una mezcla. Y esa fue la primera pieza que hice, un florero de plata. Fantástico. ¿Y Paloma? Y yo recuerdo que mi primera pieza fue limar la pieza de mi hermano. Limar la pieza de tu hermano. ¿Y cómo estaban esos encuentros? Sí, estaban bien hechos. Estaban bien resueltos, ¿no? Nos costó un poco, pero... Pendiente de pulimentos. Sí, bien. Y luego ya seguimos ahí. En la evolución de vuestro tiempo, fuisteis creciendo con vuestro padre, él os inculcó esa maestría, y a partir de entonces ya os metisteis de pleno en el taller, ¿no? ¿En qué momento decidís que hay que aplicar el diseño y la contemporaneidad al diseño de vuestras piezas? Bueno, una cosa que mi padre siempre nos dijo muy claro era que debíamos aprender todas las técnicas. La platería tiene muchísimas técnicas que son aplicables no solo para hacer platería, por supuesto joyería, escultura. Entonces tuvimos que partir de un conocimiento muy amplio de todas las técnicas, y una vez que tienes el dominio de la técnica, te permite luego desarrollar, o tú como diseñador también tienes que saber lo que con esas técnicas eres capaz de luego de llevar a cabo o no.
Entonces, yo por lo menos lo tenía ya muy claro que quería darle un contexto escultórico a la platería, puesto que teníamos el precedente de nuestro padre, todas las piezas que ha hecho maravillosas, pero bueno, los tiempos iban evolucionando hacia un concepto pues mucho más sencillo, no sencillo, pero más sobrio, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar todo lo que es la parte más de formas lisas, pero a la vez que no tuviera el concepto de platería en sí, sino de pieza escultórica realizada en plata. Bien. De obra de arte. ¿Pensáis que estamos acercando la manufactura, la artesanía al arte? En vuestro caso, por ejemplo. A ver, la artesanía te tiene que servir como medio para poder, con esas técnicas, desarrollar lo que tú, como artista, quieres plasmar en esa pieza. Bien, es el medio para vosotros. Ese es el ¿no? medio, Bien. porque en realidad tú tienes que tener tu idea, o sea, la pieza parte de una idea tuya propia Conceptual. que tú quieres desarrollar, y te tienes que aprovechar de esas técnicas tan buenas para poder llevarlo a cabo y darle la calidad que le daba nuestro padre con las piezas tradicionales. Bien, y tú, Paloma, ¿qué porcentaje crees que interviene en el diseño de una pieza? ¿Más porcentaje a nivel conceptual? ¿Más porcentaje de ejecución o de diseño? Yo creo que técnica y diseño, o sea, técnica que puede ser aplicada a artesanía, a trabajo, sí, tiene que ser al 100%. O sea, tú nunca dejas de aprender una técnica, siempre vas aprendiendo, vas cambiando formas y el diseño y la técnica se combinan, y cuando logras que el diseño sea algo muy personal y muy diferente y una técnica perfecta al 100%, es la combinación. No hay un porcentaje de medio. Creo que tiene que ser al 100. Esa combinación, más o menos. Por ejemplo, hoy nos traéis aquí esta pieza, este candelabro, que quiero que nos habléis de él. Esta pieza, ¿de dónde sale conceptualmente la poesía de la pieza? ¿De dónde nace todo esto? Esta pieza, bueno, lo que quieras. Paloma, te toca. Esta pieza es, bueno, en realidad es un concepto de varias piezas en una. O sea, la idea era que es un candelabro, es funcional, se puede utilizar, pero, bueno, me voy a levantar. Cuéntanos. Entonces, la idea es que esta pieza tiene movimiento, que es lo que es increíble. Movimiento giratorio. Movimiento giratorio, y que además la puedes separar en 3 piezas. Fabuloso. Y entonces la idea es que esto es una escultura, en realidad es una escultura. Es una escultura. Y entonces tú la puedes independizar y decir, tengo 3 esculturas. ¡Qué belleza! Y cada una tiene su funcionalidad. Maravilloso. Y luego es ergonómico, o sea, todo lo que es el diseño, la forma, encaja una con otra. Perfectamente. Es que parece una. ¿Qué materiales habéis utilizado? Este material es latón, es latón y tiene un baño de oro. Un baño de oro champán. Fabuloso, exquisito. Vale. Es un color nuevo que hemos sacado. Igual se hace en plata. Sí, también se puede hacer en otros colores, pero en esta... ¿Y en qué os inspiraste? Contadme. Bueno, la idea de las piezas en general, nos gusta el concepto de la unión, nos gusta el concepto de sorprender, creando un formato en el cual en un momento dado tú puedes como quitarlo, o sea, desmontarlo y que tengan independencia las piezas entre sí, pero que cuando las juntas pueda ser una sola pieza. Eso, hombre, tenemos unas referencias muy bonitas, o sea, nos gustan mucho las formas muy orgánicas, buscamos mucho la reivindicación con el tema mineral, el tema natural, eso nos encanta. En este caso no es una referencia exacta hacia ese camino, es más, queríamos hacer algo más sensual, ¿sabes? Más curvo, que tenga ese movimiento orgánico, un poco femenino, ¿no? Que tiene la forma, y que a la vez, pues bueno, que tenga, como decía Paloma, la funcionalidad de ponerle velas o directamente dejarlo como una escultura. Como un elemento escultórico funcional. Y además es que es importante el momento sorpresa. Pueden ser 3 piezas, que eso es increíble. Bueno, yo os conocí en París, curiosamente, no en Madrid. Iba grabando con unas cámaras en un PAD, esa feria exquisita, ese evento donde las disciplinas, altas disciplinas de excelentes artesanos, artistas, se acercan a diseñadores y provocan piezas. En vuestro caso era toda una unión y toda una fusión consiguiendo piezas como estas. Curiosamente os tuve que conocer en París. Vuestro mundo y vuestras piezas están colocadas en los mejores coleccionistas, Elton John, Ralph Lauren, todos tienen esas piezas fabulosas como objetos de deseo. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué nos conocemos tanto en España, siendo los únicos herederos de esa tradición de los orfebres, de esta belleza que representa tanto ese patrimonio de origen toledano por sangre y que habéis llegado a esta consecuencia escultórica y contemporánea como es esta manufactura exquisita? ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa en concreto en Madrid? Vosotros estáis asentados en Madrid. Sí.
Sí. ¿Por qué el desconocimiento de esta maestría y de lo que suponéis vosotros para el mundo? Debo decir que al inicio de la entrevista, cuando preguntabas el origen nuestro, nosotros intentamos, cuando los primeros diseños que hicimos de objetos, sí hicimos un intento en España, utilizando evidentemente el canal que teníamos a través de mi padre, que eran las joyerías, mejores joyerías, y como una nueva opción para lo que los comercios que normalmente vendían la platería, de ofrecer algo diferente y nuevo. Nos encontramos, es verdad que no tuvimos ningún éxito, y bueno, pues ahí es cuando decidimos ir, fui yo a Estados Unidos, vino Paloma conmigo y estuvimos unos años allí. Pues bueno, ¿Qué os pasó en Estados Unidos, en Miami en concreto? En Miami, bueno, a través de amigos, es verdad que empezamos haciendo, pues bueno, empezamos llevando las piezas en la propia maleta casi, ¿no? Maleta, las primeras. Muy bien. ¿Y tuviste algún contacto? ¿Contactasteis con alguien especial? Sí, empezamos haciendo los primeros shows ahí en Miami Beach, en el Antique Show, que es en el Convention Center, con otro amigo que es un gran dealer de vasos de Murano, y le encantaban todos los diseños nuestros y me ofreció, dice, oye, pues ¿por qué no en el booth que tengo, que no es muy grande, vamos a poner la mitad de tus piezas y la mitad mías? Entonces hicimos esa feria durante 4 años y la gran suerte que el último año tuvimos la visita de una de las galeristas más importantes. ¿Quién fue? Que era Barry Friedman. Y enseguida, pues bueno, le gustaron las piezas, le gustó cómo trabajábamos, las calidades, el diseño, y nos propuso pues hacer una exposición con él en su galería. Eso fue en el año 2000. Pero fue más romántico. Bueno, la historia. Cuenta, Paloma. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con él y nos representó, ya terminó. Es vuestro gran dealer. Sí, ha sido durante muchos años la galería que ha representado nuestro trabajo a nivel mundial. Tanto en Nueva York como porque es una galería que participa en las ferias y eventos más importantes. Entonces, bueno, pues hemos tenido la gran suerte a través de Barry de poder estar con piezas en diferentes escenarios, pues desde TEFAF, Design Art Basel, el Salón de Nueva York, los PAD, que ellos PAD London, todos. Pero París. Fue más romántico cuando llegó y vio las piezas, dijo... ¿Qué pasó ahí? Dijo, quitar todas estas piezas de en medio que van a ser mías. Las quiso coleccionar de manera particular. particular. La verdad que, además de la promoción, hemos tenido la gran suerte que era un galerista que cuando le gusta compra. O sea, él nos ha comprado varias colecciones, que eso nos ha permitido poder seguir desarrollando nuevas colecciones, claro. Porque a veces los artistas necesitas del apoyo de alguien que en un momento dado pues confíe en lo que haces y bueno, pues no solo sea el reconocimiento, sino que también te estimule por la vía de poder compensar todo ese esfuerzo que tú haces durante X meses en realizar piezas, pues que él también eso luego lo pueda pagar y entonces te permite a ti seguir trabajando. Muy bien. Oye, una pregunta que me provoca mucha curiosidad. Me contabais al principio que os acercabais a un stand donde compartíais a un maestro de vidrio, de cristal, con vuestras piezas. ¿No habéis pensado nunca acercar dos materiales y provocar piezas que intervenga el metal y algo más? Hemos hecho Por algunas. ejemplo, sí, ¿con hemos qué? hecho cosas, bueno, pero hemos hecho piezas únicas que no hemos podido sacar. ¿Con piedras? Con mármoles, con piedra natural y con vidrio. Y con vidrio. Sí, y madera, y con madera también. Bien. Y contadme una cosa. Pero es un concepto más de una pieza personalizada. Como encargo exclusivo, como algo especial. Exacto, como ¿no? algo especial. Vale. Contadme una cosa, ¿dónde están vuestras piezas situadas? ¿Dónde podemos mencionar de manera...? Bueno, como bien has dicho, algunas colecciones o coleccionistas tienen piezas nuestras, también en galerías, pues bueno, en Nueva York con Barry Friedman, luego con Maison Gerard también en Nueva York, pero también trabajamos con Alexandre Biaggi en París, Patrick Fortin también en París, también tenemos, Gallery All en Shanghái. Fantástico. También ahora, o sea que hay varios puntos en los cuales también hay piezas nuestras. Además, en tiendas. Personajes conocidos sí, y demás. Aparte de coleccionistas y arquitectos. ¿Y qué opináis del trabajo de fusión de los arquitectos diseñadores con vosotros? ¿Tenéis experiencias como esas? Sí, es verdad que es un campo muy interesante porque el arquitecto también es una persona creativa por su profesión, por todo lo que ha estudiado, pues debemos de reconocer que es uno de los mejores, digamos, clientes y que admiran nuestras piezas porque ahí hay una parte, en nuestras piezas también hay una parte de construcción y de forma que se asimila muchas veces a lo que es la propia construcción y trabajos que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, muchos clientes que tenemos son arquitectos. ¿Todas las piezas suelen ser de uso cotidiano o hay algún objeto de culto que sea más escultórico? Culto a nivel de pieza funcional. No funcional. No funcional. Sí. De hecho, la última colección
hemos querido hacer énfasis más en piezas de arte, que en un momento dado son piezas de pared, se pueden poner en la pared, pero que tiene esa parte más potente en cuanto a las formas que hemos aplicado, los acabados, hemos introducido nuevas texturas y sobre todo queremos ser cada vez un poco más contundentes con las piezas que hacemos. Bien, os preguntaba por Madrid, ¿cuál es vuestra opinión de cómo se recibe este tipo de piezas, esta alta costura del diseño? ¿Cómo se recibe en el clima, en la opinión del diseño, de lo que supone Madrid para el mundo? ¿Cómo lo percibís vosotros? Las piezas desde aquí a Madrid, ¿no? Estando en Madrid, ¿cómo las piezas se ubican? ¿Cuál es la opinión que tiene el madrileño de vuestras piezas? ¿Cómo se presenta? ¿Qué opinión tenéis de esto? La verdad que no tengo mucha experiencia en el mercado madrileño. Habéis abierto un showroom, ¿no? Hemos abierto, lleva 2 años nada más. Es cierto que es muy bonito, bueno, hemos querido tener en Madrid porque realmente sí que es cierto que durante muchos años hemos estado haciendo una labor hacia afuera y hemos dejado un poquito abandonado nuestra propia ciudad, que para eso aquí nacen las piezas, y hemos querido con el showroom pues un poco intentar atraer o enseñar a la gente de Madrid y de España pues este tipo de piezas, ¿no? Que ya digo, muchas veces nos tenemos que conocer fuera, porque aquí no teníamos ninguna referencia, sí, que nos encantaría poder promocionar. Fijaros mi experiencia con vosotros, o sea, yo iba con 3 cámaras intentando grabar lo que pasaba en el Pad de París, y como pasa en el de Londres y en el de Mónaco, y al veros digo, a ellos hay que grabarles, son fabulosos, claro, con lo cual fue esa conexión fruto de la admiración de la pieza. Sí, también nos pasó con Peter Marino, ¿te acuerdas? En una feria. ¿Con qué grandes diseñadores habéis colaborado habitualmente? Arquitectos trabajamos mucho Peter Marino. Peter Marino, ¿que le hacéis tiendas o vivienda privada? Sí, muchos proyectos que él desarrolla para Dior, Chanel, Graf también, pues han utilizado piezas nuestras, tanto piezas... ¿Como objeto exento o como patrones para aplicar segundas pieles? Objetos siempre. O sea, chimeneas con panel, consolas, cómodas, mueble exento. Mesas de bajas, también, o sea, hemos hecho de todo un poco. Qué maravilla. Es verdad que cada vez pues eso te obliga a ir pues innovando en diseño, textura, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, porque tampoco además pueden repetir todas las mismas piezas siempre, ¿no? Está claro. Además es que ese mercado te requiere que estés al día constantemente. Peter Marino, grandes diseñadores. Ingrau, también trabajamos mucho con Alberto Pinto en París. Alberto Pinto falleció. Juan Montoya en Nueva York. Montoya, fabuloso. O sea, primeros espadas del diseño internacional. Sí, bueno, ¿y la opinión de los diseñadores en Madrid? ¿Cuál es vuestra opinión? Ya digo, o sea, tuvimos la gran suerte de conocerte en París y bueno, ha sido una de las primeras referencias, no tenemos muchas más. Esperemos que poco a poco podamos ir pues eso, introduciéndolo aquí. No ha habido mucho, la verdad, mucho contacto. El interés del Madrid Design Festival es promover e intentar demostrar que existe en Madrid el diseño, la ciudad es una ciudad amena, cariñosa, receptiva, y sobre todo que aquí hay una preocupación y un interés porque el diseño se instale en nuestras vidas. O sea, tenemos necesidades de todo tipo, desde de salud, desde convivencia, pero entendemos que es necesario que el diseño esté aquí. Entonces la plataforma de diseño de Madrid Design Festival es un recurso importante para que esto ocurra. Con lo cual os animo a que vincularos con todo el diseño y con todo el núcleo duro de lo que pasa en la ciudad y lanzaros, por supuesto. Claro. Y ojalá podamos ayudaros. Darte las gracias a ti, a todo el equipo, por permitirnos también pues, esta pequeña introducción y oye, también por nuestra parte pues, contar con todo lo que necesitéis ¿sabes? Pues estamos a vuestra disposición. Estáis abiertos con el objetivo a que los diseñadores lleguemos con los bocetos y empezar a investigar y desarrollar piezas, ¿no? Sí, exacto. Claro que sí. Pues millones de gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un lujo, la verdad. Y bueno, esperemos colaboraciones futuras. Exacto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Seguimos con nuestras entrevistas y nos visita ahora Luisa González Portillo, arquitecta sevillana con un currículum impresionante, un currículum que me deja fascinado poder leerlo y poder atender a tanta excelencia. Has trabajado con los grandes, has participado de proyectos increíbles y has estado últimamente en un gran proyecto que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en Madrid Design Festival.
En 1987, Luisa, Alexander, el cofundador del Vitra Museum, compró un chateau en Francia y lo dedicó a la investigación y estudio del diseño. Cuéntanos, desde tu experiencia como persona que dirigía la docencia, ¿qué pasa en ese chateau y qué pasa en el Vitra Museum? Pues en paralelo a la fundación del Museo Vitra por parte de Alexander von Wegesack, al mismo tiempo decidió en este espacio, con un entorno natural muy importante, poder desarrollar enseñanzas y disciplinas creativas en las que en un entorno con el que el medio ambiente era muy importante surgieran sinergias y se desarrollaran otra forma de enseñar y otra forma de crear. ¿La arquitectura vinculada a la naturaleza podía ser? Sí, en un entorno natural. Hay todo tipo de vinculación artística, tanto de la arquitectura, diseño de todo tipo, ya sea de producto, gráfico, moda, música, es decir, un entorno creativo, con disciplinas que se complementan y sobre todo que se crean sinergias. Fabuloso. ¿Por qué eligió este chateau, el Chateau de Beauvais, el Alexander? ¿Qué le llevó a elegir esto? ¿Su entorno, sus características arquitectónicas? ¿Qué fue lo que le hizo a él instalar desde su Vitra Museum este estudio de disciplinas donde acometer el diseño desde la raíz? El enclave que tiene es bastante importante, está en el sudoeste de Francia y tiene una localización, aparte de tener un edificio de chateau del siglo XVIII, es muy importante porque tiene un gran bosque, la ubicación está muy cerca de un río, también tiene un lago, entonces hace que todos esos componentes creen una especie de paraíso en el que, evidentemente, en un entorno así es mucho más fácil que las sinergias creativas y las ideas prosperen. Fabuloso. ¿Qué le hace singular, atractivo, el hecho en sí que la gente muera por ir a formarse y a estar con los grandes del diseño, los grandes de la arquitectura y aplicar esos workshops y esos estudios de esa dualidad de disciplinas, en este caso del diseño y de la arquitectura? ¿Qué le hace atractivo? Bueno, por una parte hay un parque arquitectónico de edificios que han ido desarrollando distintos arquitectos del nivel de Sigur Rós, Simón Vélez, también hay instalaciones de los hermanos Campana, es decir, todos los grandes diseñadores que pasan por allí en cierta forma dejan su huella, con lo cual a lo largo de los 30 años que llevan ya de workshop pues hay un rico patrimonio que visitar de forma cultural. Tú lo puedes visitar a la vez que participas de ese patrimonio y está instalado ese patrimonio dentro del bosque, ¿no? Exacto, dentro de todo el domain puedes encontrar las diferentes piezas, cada una relacionadas con una parte del entorno paisajístico del lugar. ¿Tiene algunas características especiales estas arquitecturas? ¿Son de un material especial? Lo importante es que están muy bien ubicadas y en un diálogo constante con el medio ambiente y con el entorno en el que se ubican. Con la sostenibilidad, con todo ello. Fabuloso. Cuéntanos, por ejemplo, una experiencia de un día a día aquí en el domain de Beauvais. Pues los workshops intentan que sean una convivencia más que realmente el modo tradicional de enseñanza, entonces es una experiencia inmersiva de tanto los profesores, los diseñadores, las mentes creativas y estudiantes que van. Todo ello relacionado con las ideas se potencia mucho en esa forma de convivencia, apoyadas con una forma en la que se llevan a cabo esas ideas porque hay artesanía, hay tecnología que ayuda a realizar esas grandes ideas y también se cuenta con el soporte de compañías que ayudan a que realmente el círculo creativo se complete. Realmente con una gran idea, unos buenos medios de desarrollar, artesanos y tecnológicos y una compañía a la que realmente dé finalidad al producto, creo que es el ciclo perfecto para que el diseño evolucione y mejore la vida. Al fin y al cabo. Fabuloso. Y por ejemplo, el ejercicio es un ejercicio práctico, aparte de poético. El alumno participa en un diseño inicialmente a nivel gráfico y luego lo ve realizado en esos workshops. Sí, eso es lo más importante, que en el tiempo que dura el workshop, que es aproximadamente una semana, puede haber algunos un poco de más larga duración, la idea se establece en algo al final, ¿no? Es decir, tú puedes desarrollar el concepto y la idea o en un objeto o en una instalación, o depende de la disciplina artística en la que sea, es decir, no solo se habla de ideas, sino que las ideas se materializan y se pueden comprobar de que se pueden ejecutar. Vale. Se acercan grandes firmas, nos has dicho, grandes empresas que están detrás sobre todo de la manufactura. Nosotros tenemos mucho interés en que la artesanía, sobre todo en España, y vemos el referente vuestro, quede constancia, sobre todo acercar disciplinas, tanto de arquitectos y diseñadores,
a maestros artesanos. Vemos que aquí lo habéis conseguido. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Hay grandes firmas de manufactura? Sí, realmente para las grandes compañías es una especie de laboratorio de investigación en el que se pueden dar nuevas ideas de aplicación, o bien para sus materiales, bien para sus técnicas y nuevas vías de desarrollo para ellos, ¿no? Con lo cual un nuevo método de negocio y ampliación de negocio. Hay firmas importantes, evidentemente, como Vitra, también se ha colaborado con Hermès, con IKEA, es decir, grandes al nivel del diseño con los que se puede acompañar, pero no todos tienen que ser de diseño de producto inmobiliario, también con Quadrat, la firma de tejidos, es decir, es bastante amplio la diversidad de las compañías con las que se colabora. Con las que se colabora. Y por ejemplo, allí podemos participar de la colección de Vitra Museum, ¿se puede observar? ¿Hay piezas? Allí está la colección de Alexander, sí, que es la colección con la que se fundó el Vitra Design Museum, que es una de las colecciones más importantes en todo el mundo a nivel de diseño de producto, porque Alexander en sí, como inicio, es un coleccionista. Es un gran coleccionista. Y gracias a su pasión por el diseño, se pudo en el 87, se comenzó a fundar el Vitra Design Museum, que se inauguró en el 89. Fabuloso. Oye, hay una pregunta que me cuestiono. Por ejemplo, los diseñadores y profesionales españoles, arquitectos y diseñadores que tienen máximo interés en estar allí en esta workshop, ¿qué pueden hacer ellos para estar allí? ¿Cuál es su manera de estar presentes en este gran evento? Afortunadamente se tiene un gran vínculo con España, porque parte de los miembros del staff permanente durante todo el año son españoles. Está Pablo Sevilla también y Guillermo Gil, que están todo el año allí pendientes del programa. Luego también hay grandes diseñadores que repiten, como Jaime Ayón, que por suerte este año vuelve por el tema del 30 aniversario. Fabuloso. Y luego hay compañías que también han colaborado, Consentino en concreto este año va a colaborar con el programa, ¿no? Cul-de-sac, Cul-de-sac ha sido todos los estudios, Arquitectura G este año también va al programa. Es decir, creo que la presencia española es bastante importante allí. Es importante. Y también muchas universidades envían a muchos de sus alumnos, con lo cual al final es muy importante porque allí se da esa sinergia que digo de las tres ideas, ¿no? Ideas por un lado, manufactura y medio de desarrollo y compañías que puedan soportarlo. Fabuloso. ¿Cómo se ve desde Francia y desde esta plataforma el diseño en España, el diseño en Madrid? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, por suerte tenemos grandes diseñadores en nivel de España que son reconocidos internacionalmente, como puede ser Patricio Orcola o puede ser Jaime Ayón, que en el caso de Jaime incluso ha traspasado el concepto de diseño, ¿no? Las piezas de Jaime Ayón se exponen en museos internacionales de arte de todo el mundo. Así es. Por desgracia, han tenido que recurrir al éxito un poco fuera, porque en España creo que tenemos todos los elementos para el éxito, es decir, tenemos grandes ideas de grandes diseñadores, tenemos una artesanía valiosísima que desgraciadamente si no se cuida la perderemos, y muchas compañías que se dedican a esto y con ganas de innovar y de evolucionar en sus productos. Creo que faltan las plataformas que los conecten y que realmente cuiden de unos y de otros, porque entre todos, con esa conexión, todo lo que se produce es mejor. Un artesano por sí mismo, si no tiene un buen diseñador con una buena idea detrás, no se puede realizar un producto. Y de la misma forma, el diseñador, si sus ideas no las puede llevar nadie a cabo, pues también falta una pieza, ¿no? Claro que sí. Desde el Madrid Design Festival se han hecho homenaje a los que has mencionado, a Patricio Orquiola, Jaime Ayón. Se les hizo un monográfico especial en diferentes años y son dos de las figuras relevantes que tenemos en cuenta. Tú dices que el acercamiento, nosotros en este caso desde Madrid hemos lanzado una asociación que se llama Contemporánea de Artes Oficios y lo que pretendemos aquí es acercar estas disciplinas de diseñadores y artesanos, reconocerlos, lo primero, saber dónde están estos maestros y a partir de ahí intentar acercar las disciplinas y conseguir piezas observables, que convivan contigo, que sean cotidianas y que sean de la dignidad de unas piezas que puedan estar en museos y puedan estar en el hábitat habitual. ¿Qué crees que le faltaría a Madrid, aparte de crear esas plataformas como tú dices? ¿Qué falta? Analizar el diseño, ver al público al cual nos dirigimos. Bueno, creo que el público tiene que valorar, que por suerte yo creo que estamos mucho más en esa inercia, en el sentido de forma de entender la vida, de valorar más tanto a nivel de salud, tanto a la alimentación. Creo que la gente está valorando cada más el proceso manual y artesanal de las cosas, que es lo que hacen únicas. Entonces, una vez que el cliente está concienciado, el diseño se tiene que aproximar a la artesanía.
para realmente dar productos que hoy en día realmente satisfagan al cliente. ¿Qué te aporta a ti el histórico de la artesanía a nivel conceptual, a nivel de diseño? Bueno, creo que aporta muchísimo porque al final es una experiencia muy completa, desde la sensibilidad hacia los materiales, desde el cómo puedes transformar el material en algo único y realmente la obtención de un producto que realmente satisface unas necesidades. ¿Te interesa el bagaje cultural e histórico que aporta la artesanía? Evidentemente es que no puede estar sin él, es decir, no podemos decir la innovación aporta la actualización de estas artesanías al momento actual, pero no podrían existir si no hubiéramos tenido un momento histórico y pasado. En un mundo globalizado como es el que vivimos, la singularidad de lo que acontece en la manufactura española, ¿cómo la entiendes? La diferencia. Bueno, creo que tenemos una gran artesanía que a través de los años se ha ido manteniendo. Creo que estamos en un momento clave para apoyarla y que pueda seguir existiendo, o que desgraciadamente perdamos todo este patrimonio intangible que es tan valioso y que en otros países por suerte se valora muchísimo, y aquí creo que tenemos que aportar y apoyar muchísimo más a ello. Tú, como líder de formación del domain de Babouchet, ¿te imaginas una plataforma como esta en Madrid? ¿Nos está haciendo falta? Creo que evidentemente hace falta esta conexión, como he dicho, entre esos tres grandes pilares de ideas: artesanía, producción y compañías, porque al fin y al cabo es una forma en la que todos se benefician, y al fin y al cabo la sociedad, cuando se hacen buenos productos, mejora nuestro día a día en la vida cotidiana. ¿Y tú crees que tenemos alimentado el conocimiento a nivel de diseño? Creo que sí, creo que somos mucho menos conscientes de la cantidad de cosas de diseño que utilizamos y que usamos. Entonces creo que simplemente tenemos que poner mucho más en valor el cómo en el día a día todas estas pequeñas cosas nos favorecen la vida. Con este acontecimiento que nos marca nuestras vidas del COVID, ¿cómo crees que va a evolucionar en las relaciones del ser humano y sus formas de convivencia, desde su vida habitual, particular, de convivencia con su familia, o hasta la incorporación del trabajo dentro de su hábitat? ¿Cómo entiendes esa evolución? Bueno, creo que nos ha hecho estar un tiempo como más recogidos y hacer un momento de reflexión en el que yo creo que las cosas importantes están saliendo favorecidas, y cosas que antes no damos importancia evidentemente se están despreciando. Nosotros en Babouchet, durante este tiempo, que además tuvimos que suspender el programa académico, hemos aprovechado para hacer una mirada hacia el origen del domain, que era la agricultura, y realmente la huerta sostenible ahora mismo abastece prácticamente a todo el domain. Cuéntanos cómo está constituido. ¿Hay diferentes casas donde la gente se puede alojar? ¿Cómo es esto? Bueno, hay diferentes edificios de alojamiento, al igual que hay otro edificio para los talleres, hay otro edificio donde el chateau donde se hacen las exposiciones, ¿sabes? Hay distintos, al ser un parque arquitectónico, pues hay distintas estancias, y lo interesante es ver la relación que se establece entre unos edificios y otros con el entorno. ¿Qué público acude habitualmente? Absolutamente todas las disciplinas, a nivel internacional muy diverso, y de distintas edades. Diferentes, fabuloso. Distintas edades. Fabuloso. Y el resumen, cuando terminan esas jornadas, ¿qué suele ocurrir? Pues bueno, lo importante es que siempre, como digo yo, hay que hacer un buen archivo de todo lo que acontece. Y por suerte hay un equipo muy bueno que detalla gráfica y a través de vídeo todo lo que ocurre, independientemente de la cantidad de objetos que se generan, ¿no? Y hay manifiestos, hay puestas en común de pensamiento. Sí, realmente cada workshop termina con una puesta en común de los resultados frente a todos los participantes, ya sean de ese workshop o de otro, y cuando se termina la sección, pues hay realmente un recurso en el que se ponen todos a una, ¿no? Creo que es importante todo eso porque cada año se bebe un poco de lo que ha acontecido en años anteriores. Una pregunta, Luisa, y tenemos poco tiempo. Esta nueva Bauhaus que se quiere reinventar, que se quiere nombrar, ¿qué opinión desde vuestra plataforma merece? ¿Cómo os vais a vincular a este nuevo manifiesto de la nueva Bauhaus? Pues de momento creo que hay que ser respetuoso con todo lo que ha acontecido. Creo que hay que tomar un poco de distancia con las cosas en las que uno no ve tantas sinergias, pero creo que todo lo que favorezca el diseño, la mejora y la protección de la artesanía y de los desarrollos de pensamiento que mejoren a la sociedad, pues evidentemente habrá que estar vinculados. Perfecto. ¿Hay un paraje natural que te inspire para instalar esto en Madrid? Creo que hay muchos sitios muy interesantes. ¿En España?
en toda España, evidentemente, porque tenemos una riqueza natural muy importante. Sí creo que, aparte de la riqueza natural, hace falta, como digo, ¿no?, esa plataforma que le dé sentido a todas estas otras cosas buenas que tenemos, pero que creo que ahora mismo andan de forma individual y que en grupo funcionaría muchísimo mejor. Aún haríamos el talento. Pues nada, millones de gracias, Luisa, es un placer, es un lujo tenerte aquí, de verdad, y ojalá pronto veamos a ti, con todas las circunstancias de esta plataforma, cerca de nosotros. Muchas gracias, Tomás, y a todo el equipo del Madrid Design Festival por la oportunidad de contar la experiencia en Domaine de Boucher. Millones de gracias. Bueno, estamos con Paula Clavería. Hola, Tomás. Paula, ¿qué tal estás? Bien. Paula representa al joven diseño, la savia nueva, todos los que admiramos el nuevo diseño, los jóvenes creativos. Bueno, la verdad que entendemos que es algo imprescindible. Bueno, Paula, cuéntanos, te formaste en la Universidad Juan Carlos I. Sí. Allí estudiaste diseño, interiorismo, producto y ¿qué más? Bueno, yo empecé realmente a estudiar moda. Moda. Pero en paralelo, mientras estaba estudiando, bueno, el ritmo que una persona suele llevar, ¿no? Pues sus estudios normales. Pero a los 13 años entré a un taller porque yo sabía... ¿Estudias moda en Madrid? No, yo soy de Zaragoza. Eres de Zaragoza. Sí, y bueno, sabía que me quería dedicar al mundo del diseño y entonces entendía que tenía que saber cómo se hacían las cosas. En ese momento yo quería dedicarme a la moda y entré a los 13 años a aprender en un taller mientras estaba estudiando. Cuando me di cuenta que me interesaban muchísimas más cosas, seguí estudiando moda en un pequeño atelier de alta costura que bueno, era una amiga de mi madre y yo estaba con ella aprendiendo un poco el oficio. A la vez estaba estudiando diseño gráfico en la Escuela de Arte y Oficios en Zaragoza, donde aprendía también un poquito de escultura en piedra y joyería. Intenté llevar mis intereses a todo lo que era volumen. En ese momento estaba intentando entender todo lo que ocurría alrededor de esto. Después me titulé en diseño gráfico porque entendía que de eso podía vivir. Fotográfica, muy bien. Sí, y luego entendí que me daba igual, ¿no? Que quería seguir desarrollándome y ser un poco, pues, intentar encontrar lo que yo estaba buscando. Entonces es cuando entré a estudiar diseño integral, que era lo más similar a lo que yo entendía que era diseño en ese momento, que era un poco todo. Esto fue en la Universidad Rey Juan Carlos, cuando yo ya tenía... Sí, en un salto de Zaragoza a Madrid. Eso es. Y en Madrid rematas tu formación con interiorismo. Terminó titulándome en diseño integral y gestión de la imagen, que es un poco interiorismo, producto y diseño gráfico. Y gráfico, muy bien. Y de ahí empiezo a desarrollar un poco mis piezas, porque yo siempre tenía esa vertiente un poco que había estado ligada a la escultura, entonces era una cosa que yo seguía haciendo. Di el paso y me fui a Alemania, pero estaba trabajando en arte. Es una cosa que siempre he estado en paralelo, el movimiento artístico y el diseño, que para mí siempre han sido dos cosas diferentes que por paradojas de la vida al final he ido como uniendo, ¿no? Pero terminé en Alemania, en Berlín, trabajando en gestión del arte, sobre todo con fotografía, o sea, fotógrafos, artistas y demás. Y fue ahí cuando Madrid Design Festival apareció y vi que podía, vi que se estaba generando algo nuevo que yo echaba en falta en España, en Madrid, que era justo pues yo donde siento que es bastante mi casa. ¿Dónde te desarrollas? Tengo una pregunta para ti, Paula. ¿Para ti qué es el diseño? Pues para mí el diseño es... soy bastante teórica y pura en ese sentido y para mí es un concepto de el desarrollo para solucionar problemas. Entonces, quizá no es lo que yo hago en mis piezas, lo hago de otra manera, pero lo entiendo como algo que forma parte de nuestras vidas y que muchas veces gracias al diseño, igual que a la historia del arte o a la historia, entendemos cómo la sociedad ha funcionado y sus necesidades, ¿no? Entonces, para mí el diseño realmente es
solventar problemas y necesidades. ¿Función y belleza al 50%? No, no. Para mí la función es primordial y básicamente lo único que me interesa. Cuando unes formas y materiales aparece una estética, entonces viene dada la estética cuando generas algo. En todo producto, en todo mobiliario existe la estética, aunque no queramos, se siguen tendencias o no, pero existe. Entonces, para mí no es un equilibrio. No. Y cuéntame, ¿en qué te inspiras tú habitualmente? Pues yo estoy continuamente investigando. Entonces, trabajo en la parte más comercial, con clientes y en estudios. Y luego en mi vida, en mis intereses propios, es cuando me meto a investigar. Soy bastante fan de la historia en general y del diseño, pues me centré desde bien joven, ¿no? Entonces, para mí, no lo sé, o sea, para mí... ¿Tu inspiración surge? Sí. Estoy investigando y realmente cuando genero piezas no es una necesidad que yo tengo de fabricar esas piezas. Muchas veces me gusta hacerlo porque a mí me da pie a poder hablar de esas teorías que yo estoy investigando. Porque realmente es más fácil también comunicar con algo visual que con un libro, porque por los momentos que vivimos pues mueve más quizá algo visual que una teoría, ¿no? Pero realmente no tengo pieza que no lleve una fase de investigación en el que la investigación es mi fase creativa, porque no tengo proceso de ordenador, no tengo proceso de bocetos. Eso te quería preguntar. O sea, no tengo... Habitualmente toda la gente joven lo que hace es tirar de ordenador y de manera gráfica atender al diseño. ¿Tú no tiras de bocetos, no? No, no. Tu mano alzada no la manejas, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Leer. ¿Leer? Estoy leyendo, busco... O sea, leo porque estoy buscando solucionar algo que yo tengo, pues, o una carencia o una necesidad de saber. Entonces ahí es cuando aparece este proceso. Realmente, siempre que investigo algo, estoy investigando en paralelo la forma. Entonces, al final, estas piezas vienen dadas un poco de lo que yo voy estudiando. Entonces, ¿puedo bocetar? Sí, pero realmente no me baso en eso, porque yo desde mi idea me meto en taller. ¿Pero cómo la conceptualizas? ¿Cómo llegas a conceptualizar esa idea? Básicamente... En mente la tienes desarrollada, pero luego ¿cómo la empiezas a plasmar? ¿Te vas a taller? Me voy a taller y entonces ahí yo trabajo, tengo que agradecer muchísimo que trabajo con José Antonio Barrios, es un escultor, bueno, tiene 70 años, es una persona que ya su parte de trabajo la ha abandonado un poco, pero él sigue en taller, bueno, es una persona que seguirá allí hasta que el cuerpo le deje. Entonces tengo la suerte de que pues, es una parte, es un conocido de la familia y desde bien pequeña. Y es tu laboratorio realmente, ese taller, ¿no? Es el espacio donde yo puedo realmente, yo puedo estar un año o 6 meses pensando algo y cuando voy allí es cuando me pongo con él y él me enseña cómo se hacen las cosas y veo si puedo hacerlo yo o si me tiene que ayudar él. Entonces otra parte muy importante para mí es que él me ayuda mucho desde siempre he querido saber cómo se hacían las cosas y él me enseña esto. Entonces, de una idea que puedes tener en la cabeza a lo que luego sale, las cosas cambian un montón en ese proceso. Entonces me gusta estar ahí para yo ser quien decida cómo va a cambiar. Fabuloso. Oye, y una curiosidad, ¿cuál es tu material preferido y cuál no mezclarías jamás? Pues material, la piedra y el metal. La piedra, pero porque cuando estudiaba escultura es un material que es... Textura, te informa, ¿no? Que es que te da todo lo que tú quieres. Y el metal me pasa un poco igual, porque realmente es un material que a pesar de ser tan rudo, puedes hacer todo.
¿Y a qué material no te acercarías, que te repele un poco estéticamente? Creo que a ninguno, o sea, creo que estoy abierta a cualquier material. ¿Tienes curiosidad por investigar en algún material sostenible? Pues realmente, para mí el material es una cosa que viene totalmente por necesidad, o sea, yo genero las formas, es lo único que me interesa, esta semántica visual de los objetos, pero el material, realmente lo que yo hago, por ejemplo en el taller, yo necesito un círculo y yo miro en el taller que tenga forma circular, o sea, me da igual si es latón, me da igual si es una piedra, me da igual si es una madera. Tu taller es un universo de materiales y de formas. Pues ¿no? es el taller de José Antonio, entonces... Claro, qué suerte, ¿no? Es una suerte, yo lo valoro mucho porque realmente el poder trabajar con... O sea, estás en un movimiento que es la escultura. No es lo mismo que ir a un taller en el que tienen unos procesos y vas con un plano y solo puedes generar ese proceso, esa idea como ellos te dicen que lo puedes hacer. Con un escultor no. Un escultor quieres esta forma y él te va a decir, hay millones de maneras de hacerlas. ¿Encuentras limitaciones? Sí, encuentro limitaciones, bueno, en cuanto a los materiales, porque me limito a lo que realmente tengo en el taller. Una cosa, Paula, tú como diseñadora joven, con esa savia nueva, interesantísima, ¿te acercarías a un oficio artesano y conjuntamente, acercando disciplinas, crearías una pieza nueva? ¿Te gustaría ese reto? Sí, por supuesto, claro. Sí, es una cosa que además estoy, por mi trabajo, lo hago continuamente. Entonces, la manufactura está en tu vida, sí, ¿no? No en mis piezas, pero sí yo colaboro con muchos diseñadores y estoy en continuo proceso de creación. Entonces, muchas veces estoy con fabricantes, con artesanos, o sea, quiero decir, forma parte de mi día a día y por eso mismo intento que no forme parte de mis piezas. Oye, leyendo tu currículum el otro día, veía que, bueno, ya has ganado en la primera edición del Madrid Design Festival, en el 2017, ganaste el primer premio Rado, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue esa pieza? Sí, bueno, estuve un año, yo ahí vivía en Alemania, y entonces es verdad que ¿Por qué te presentaste? Pues porque estaba realmente trabajando en arte y empezaba a ver cómo las oportunidades realmente no venían, sino que las tenías que ir a buscar. ¿Y cómo sonó desde Alemania, desde Berlín, escuchar se va a celebrar el Madrid Design Festival? Bueno, claro, era algo totalmente nuevo. Yo no... Sí que estaba en colaboración yo en ese momento con el Festival de Diseño de Polonia, entonces como que sí que sabía que había ciudades como que se iba a celebrar se iba a celebrar. Opening, ¿no? En Madrid yo no tenía ni idea y en cuanto me enteré pues vine porque me apetecía formar parte. ¿Y te presentaste a este concurso de Rado, no? Sí, realmente me presenté por algo un poco gracioso porque yo quería venir, pero por tema laboral no podía presentarme a los cursos. Venir por la puerta grande, vamos, es lo que querías venir. Y dije, pues quiero venir y necesitaba como una excusa en el momento laboral que yo estaba para poder viajar. Y entonces dije, me presento y gané, pero gané. Cuéntanos, ¿cómo era esta empate. pieza? ¿Que era una cheslón? ¿Qué era? No, es la Kandinsky, que sí. Esto vino de una investigación que estaba haciendo de los objetos. Me centré en la silla también un poquito como crítica. Te inspiró Kandinsky, me inspiró lo espiritual en el arte, ¿no? El jinete azul y demás, y un poquito. Me inspiraba sobre todo la parte de ejercicios prácticos que él hacía de la forma, sobre todo en el libro Punto y Línea sobre el plano, porque me parecía que tenía que hacerlo manual y él tiene un proceso de esos cursos que él hacía en la Bauhaus. Puedes realmente, después de tantos años, volver a hacer esos cursos, porque hay muchísimos libros que te enseñan cómo centrarte. ¿Cómo concretaste esa pieza? Cuéntanos, descríbela la pieza. La pieza realmente es una abstracción de las formas comunes y a través de la abstracción, que es la eliminación total o parcial de lo que yo entiendo como arte figurativo en este caso, que son los objetos, hago un símil.
y abstraí la pieza, pero la función sigue manteniéndose porque realmente eliminas el objeto, que es la herramienta de una acción, como dice Achuaman en su definición de los objetos. Para mí era una herramienta de una acción, entonces cuando desaparece esta herramienta la acción sigue persistiendo, me refiero, tienes que generarla. Entonces el objeto cae, o sea, el objeto desaparece, el cuerpo cae al suelo y la pieza nace según las necesidades que esa forma del cuerpo tiene cuando está en el suelo apoyado. Con esos usos ergonómicos y cuando está apoyado en esa posición, ¿no? Sí. ¿Y qué materiales has utilizado? En ese caso fue tal cual lo que hago, que es entré al taller, necesitaba esas formas y empecé a coger materiales en el taller que me lo podía ofrecer. Y realmente un tronco de madera, todo son retales de madera y latón, de las esculturas de José Antonio Barrios, y cogí madera y latón, tubos de latón, simplemente pues empecé a construir las formas. Cuando terminaste la pieza, ¿te sentiste orgullosa? ¿Estás contenta? Pues realmente no, porque yo misma no entendía cómo había llegado a eso, ¿de esa forma? Porque no era lo que yo esperaba para nada, pero entendía que cada persona expresa de una manera su conclusión, ¿no? Entonces cada uno... ¿Te reconciliaste con la pieza finalmente? Tenemos un camino, sí, claro. Perfecto. Sí, sí, sí. Oye, una cosita, ya por último, vamos a ver, vivimos en Madrid, eres una joven diseñadora, hay mucho talento, hay mucho joven diseñador. ¿Cómo ves tú el futuro de Madrid? ¿Cómo van a convivir tanto diseñador? ¿Hacia dónde hay que dirigirse? ¿Cuál es tu opinión? El futuro en el diseño en general lo veo incierto. ¿Y en la ciudad en particular? Lo veo más incierto aún, porque ahora mismo no te sé decir qué va a pasar dentro de 2 meses. ¿El día a día del individuo? Es que tengo un problema, porque para mí, por ejemplo, Madrid ha sido siempre el centro donde yo, si he querido hacer algo, he venido aquí y lo he conseguido, pero realmente ahora estoy en un momento en el que sé que me quiero ir. Entonces, ¿te quieres ir? Claro. ¿La pero por esto no te mismo, ofrece una plataforma suficiente como para desarrollarte? Creo que ya no es que te ofrezcan una plataforma, sino que tienes ganas de conocer otras cosas y realmente es esta un poco la necesidad que yo tengo. Que voy a volver a Madrid, pues seguramente ya pasará. ¿Y qué algo momento que no... vive la ciudad a nivel de diseño? ¿Qué crees? Creo que hay mucho movimiento, hay como una pequeña vanguardia que están haciendo entre la gente joven, que era, a mi parecer, necesaria, y yo la estaba viviendo sin darme cuenta. Me di cuenta en Alemania cómo se estaba viendo España en todo este movimiento de gente joven que estamos como haciendo. Has participado en movimientos de estos, ¿no? Algo sí, con la soy mujer parte de un par de colectivos, sobre todo para hacer visible la mujer en el mundo del diseño, y más quizá en este movimiento un poco más contemporáneo. Y eso en Madrid fue la unión, bueno, y en Barcelona también estuvimos, pero Mujer Objeto es quien realmente creo que ha dado voz a este movimiento del diseño que está surgiendo ahora aquí, en mi opinión. En tu opinión. Muy en bien. Mi opinión. Pues agradecerte que estés aquí, que nos cuentes todo Muchas tu interés, gracias. toda tu iniciativa y todo lo que está pasando. Gracias, Tomás. Te doy las gracias de verdad y ánimo a seguir con tanta ilusión y tanto éxito. Gracias. Millones de gracias.